El Congreso se abrió con un objetivo muy sencillo, que es poner a discusión entre la comunidad nacional y las instituciones mismas una serie de temas que se consideró que eran de fundamental importancia en el momento actual, ¿no? Cuando se seleccionaron estos temas, por supuesto que salieron otros a la mesa, pero se decidió en este primer congreso apostar por 4 muy específicos. El primero, como todo el proceso de la propia muestra nacional, ¿no? La discusión no solamente del modelo, sino de la razón de ser, si queremos o no tener muestra, cómo debería funcionar. En este llamado, quiero dejar muy claro que se desarrolló en 2 ocasiones. En la propia convocatoria de la muestra para selección de experiencias y selección de obras, había un inciso que indicaba: estamos abiertos a propuestas de mejora o de añadido, de ampliación del modelo de la muestra. Nos llegó una en esa primera llamada. En el segundo momento fue la convocatoria nacional para el Congreso Nacional de Teatro. El segundo tema que nos pareció fundamental es el estado o el devenir o el hacia dónde ir de los subsidios y financiamientos hacia el ámbito teatral en el país, ¿no? Que sabemos que estamos en un momento complejo, que tiene un ámbito nacional, pero que también tiene particularidades muy especiales en cada una de las regiones, hasta el nivel también en algunos municipios. El tercer tema, también muy importante, es la constitución, necesidad o no, o modos de desarrollo de redes, circuitos y residencias, ¿no? En pocas palabras, la movilidad de especialistas, la movilidad de compañías, la movilidad y la forma de trabajar juntos. Y por último, creo que es de también vital importancia, la reflexión sobre los espacios y salas independientes en nuestro país. No es un modelo de hoy, pero sí es un modelo que en nuestro país en los últimos 10 años ha tenido una potenciación muy importante y que es absolutamente necesario que reflexionemos y encontremos en ellos nuevos objetivos comunes, sobre todo para apoyarnos entre todos hacia donde queremos ir en estas líneas. ¿Qué desarrollamos para esto? Desarrollamos una convocatoria también nacional, al igual que para la programación de obras y experiencias, y en esta convocatoria se recibieron 36 proyectos. Si Nacho, ¿podrían proyectar esas láminas, por favor? Esta lámina, ahorita Nacho no la pasa, pero la pueden consultar también en la red, en la página del seguimiento crítico de la muestra, y tiene los siguientes números. En la línea de espacios y salas independientes se recibieron 14 proyectos, ¿no? En la línea de redes, circuitos y residencias se recibieron 9 proyectos. En la línea de subsidios y financiamientos se recibieron 8 proyectos. Y además, y en de la muestra nacional en particular, como tal, como tema único, se recibió un proyecto más. Es importante mencionarles que llegaron otros 4 proyectos en donde había combinación de temas, ¿no? Uno que era la muestra nacional y /o espacios y salas independientes. 2 vinculados a redes, circuitos y residencias y la muestra nacional. Y por último, uno que vinculaba subsidios y financiamientos, redes, circuitos y residencias y espacios y salas independientes. Eso nos da los 36 proyectos en total. Un dato más importantísimo es de dónde llegaron esas propuestas, ¿no? Del Distrito Federal llegaron 15, ¿no? 5 de Hidalgo, pero 3 eran de la misma persona. 2 de Chiapas y 2 de Yucatán. Los demás estados, que voy a enumerar ahorita, solamente una de Aguascalientes, de Chihuahua, de Coahuila, 3 de Jalisco, perdón, 1 de Nuevo León, 1 de Puebla, 1 de Querétaro, 1 de Quintana Roo, 1 de Sonora y 1 de Veracruz. Y antes de seguir explicando el tema, un profundo agradecimiento a todos aquellos que
se preocuparon por la convocatoria. Creo que era fundamental, que es absolutamente fundamental que escribamos, que reflexionemos sobre aquello que está sucediéndonos, ¿no? ¿Qué dinámica elegimos para el proceso de selección? Encargamos, en primer lugar, a 3 especialistas con diferentes trayectorias y alcances, los análisis en particular de cada una de las líneas. En la línea de subsidios y financiamientos se depositó la confianza en Mario Espinosa, ¿no?, con larguísima trayectoria en el ámbito de ese tema en nuestro país y que ha reflexionado profundamente, y no solamente eso, sino que ha ejecutado y creado proyectos de amplio espectro en esa línea. El segundo tema, el de redes, circuitos y residencias, se confió a Lourdes. Lourdes ha trabajado muchísimo en toda la región, no solamente de Jalisco, sino que en los últimos años ha viajado muchísimo participando en festivales, que a mí me ha dado mucho gusto encontrarla, pero ha sido un cómplice muy particular para el que hoy día Jalisco tenga una potencia en la vida independiente del ámbito teatral muy importante, ¿no? Y consideramos que era fundamental que estuvieses en esta línea, ¿no? Y por último invitamos a Gabriela Lack. Gabriela nos ha visitado en varias muestras, y no solamente ya en muestras nacionales, sino también ha participado en diferentes encuentros de gestión en nuestro país, en el Distrito Federal y otras partes del país. Y ella es codirectora de una importante sala independiente en una provincia de Argentina, en Córdoba, ¿no? Es editora, pero tiene muy particularmente desarrollado el concepto de sala independiente en un modelo muy diferente al nuestro. En Argentina hay arriba de 500 salas independientes y muchos menos teatros públicos que en nuestro país, y que estamos al revés en ese sentido. Ellos recibieron los proyectos completos, tanto los que iban específicamente a su línea como aquellos que tenían un contacto con otra, y seleccionaron las ponencias que serán presentadas en los días siguientes. La dirección artística y la Coordinación Nacional de Teatro revisó lo que había llegado en la muestra nacional, y siendo tan poco, apostamos por abrir una forma de trabajo en la muestra, ¿no?, que ahorita mencionaré al final de todo este proceso, que irá de la mano con ustedes, el seguimiento crítico de Telecápita, la dirección artística, pero sobre todo, y también todo aquel que pueda comunicarse con nosotros a través de redes. Como saben ustedes, igual que en la mañana, lo que hoy estamos ahorita haciendo está siendo retransmitido vía streaming, y vía las redes y vía un correo electrónico en particular que les daré al final de la charla, podrán estar opinando y generando información hacia nuestros coordinadores de línea. ¿Cuál es el modelo propuesto de hoy en adelante? Hoy haremos una reflexión abierta, ¿no?, a partir de lo que los coordinadores de cada uno de los temas recibieron y piensan, ¿no? Hablarán 15 minutos cada uno ante todos nosotros y nos expondrán qué recibieron y hacia dónde consideran que debemos desarrollar la reflexión. Después de esta reunión se recibirá toda la información. Carmen Zabaleta, aquí presente, si puedes levantarte para que te reconozcan y te ataquen todos. Va a ser la relatora de todo el Congreso, ¿no? Le ruego que revisen que sus palabras queden como debe ser y como quieren, ¿no?, y que después generemos un consenso en el resultado final del mismo, ¿no? Pasado mañana tendremos la primera reunión, y va a ser de línea específica, que será el domingo, y se tocará específicamente el tema de subsidios y financiamientos. Coordinados por Mario, tendrán presentación las ponencias seleccionadas en dicha línea, ¿no? Posteriormente, el martes 17, en este mismo espacio y misma hora, reflexionaremos con Lourdes González, redes, circuitos y residencias, y el jueves 19, espacios y salas independientes. Y por último, el sábado 21, reflexionaremos de manera conjunta sobre muestra nacional, y le dedicaremos una parte final de ese día a generar y presentar las conclusiones de todo el Congreso, que seguramente tal vez no terminamos ese día y tendremos después que volver a hacer una adenda o una reflexión al documento final.
Ese es el modelo presentado, ¿no? Y si les parece bien, en el orden que se desarrollará posteriormente durante la semana, vamos a iniciar con la presentación de cada uno de los coordinadores. En primer lugar, cedo la palabra entonces a Mario Espinosa. Oye, ahora sí. Buenas tardes. Ay, voy a hacer una escena de clown en este momento. Buenas tardes. Primero quiero saludar la posibilidad de una reflexión y de discusión de temas que atañen directamente al teatro y a quienes nos dedicamos a este quehacer. Es bueno que se haga y habría que invitar a la gente a participar más, a que se preocupe más por pensar en estos temas y en otros temas y en escribir. Y quitar ese como estigma que tiene nuestra comunidad de comunidad ágrafa. El tema que toca puede ser terriblemente aburrido pero vital, ¿sí? Que es el de las políticas públicas y el financiamiento público. Es vital para la subsistencia de los grupos en México. Podría ser también un tema que se viera de otra manera, que sería el financiamiento sin el apellido de público y las políticas desde el lado de los grupos, pero fue planteada de otra manera, fue planteada como políticas públicas. Entonces me voy a centrar en las políticas públicas y en los programas de estímulo públicos. Podría haberse abordado el problema desde otro punto de vista y bueno, ya no seré yo quien lo haga, pero quiero delimitar el campo de lo que vamos a trabajar. Ahora, en estas breves sesiones, y tanto discusión como de presentación, estamos a un peligro y una dificultad grande, ¿no? Depende cómo analicemos. Corremos el riesgo de analizar con un marco o una lupa tan grande que el problema del teatro sea casi insignificante, ¿no? Y por otro lado corremos el peligro de analizarlo de una manera tan específica que solo veamos al teatro y no veamos su contexto, no veamos los antecedentes, no veamos el largo plazo, no veamos el resto de la sociedad. En fin, son riesgos que hay que correr y para esto son estas sesiones, para empezar a socializar un tema que es indispensable y que normalmente cada quien opina o se queja, que el financiamiento público y los estímulos públicos siempre son estímulo para quejarse, y que vale la pena centrar una discusión para delimitar el espacio y para avanzar en una plática que lleve a planteamientos más o menos claro, cuando menos a poner una agenda de discusión, sino a unos acuerdos entre mucha gente, porque son temas en los que la gente suele no estar de acuerdo, pero cuando menos hacer una lista de por qué no estamos de acuerdo, porque luego confundimos a las personas con los argumentos. Esta es otra cuestión. En esta mesa participaron 8, y fueron escogidos 4, como se estaba indicado en la convocatoria, y las 4 personas, los 4 temas y personas son Alejandra Serrano, que está aquí enfrente, que se llama ¿Para quiénes son los subsidios en la cultura?, donde revisa algunas cosas específicamente del FONCA. Está Rubén Ortiz, con una ponencia que se llamará Economía Política para Teatreros o Cómo ser trabajador precario y no matar en el intento, que es otra de las participaciones. La tercera es de Enrique Olmos de Ita, con una de sus 3 ponencias. Esta se llama Programa Nacional de Teatro Escolar para todo el país y para todas las edades. Y por último, Jorge Roberto Luna, un artista de Chiapas, y él propone perderle el miedo a los números y a los inversionistas. Esos son los 4 temas que estaremos, cuyas ponencias escucharemos y podremos conversar sobre ellas tanto de manera cerrada como abierta. Yo hoy voy a asumir de lleno los mismos riesgos que ellos han aceptado, ¿sí?
porque quiero proponer un marco de reflexión para llevar a cabo los trabajos de estas sesiones de discusión. Yo me quiero centrar en dos cosas: en lo que llamamos el interés público, el concepto de interés público, y por otro lado, los modelos existentes de política pública hacia las artes, y en específico hacia las artes teatrales que hay en el mundo. No sé si me dé tiempo, pero voy a apurarme. Primero los voy a atormentar con un poco de antecedentes filosóficos, digamos. El interés público normalmente se le llama interés general. Es un concepto que hace su aparición protagónica a partir de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, que nos propone la idea de pacto social, en un librito muy conocido que se llama El Contrato Social y que todos vimos en la prepa, como forma de asociación que protege con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada asociado, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Y que, reducido a su esencia, implica que cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible del todo. Entonces, cuando hablamos de interés público, se refiere a toda una sociedad con distintos quehaceres, intereses y demás, que van a definir entre todos lo que es el interés público, y por lo tanto, en cuestiones de economía y finanzas, es a qué se le van a destinar los recursos de la sociedad en su conjunto, o las que aporta la sociedad en su conjunto, porque es de interés de la sociedad que estas cuestiones se desarrollen. Desde luego, esto hace que en algunas ocasiones, que siempre, en nombre del interés público podemos llegar hasta las dictaduras, ¿no? Siempre cuando vemos una afirmación hecha formulada por una dictadura, es en nombre de los demás, es en el nombre del interés público, entonces es algo peligroso. Aquí vemos dos posiciones que son interesantes. Una, son casi contemporáneas, anteriores a Rousseau. Uno es un británico que es Hobbes. Él ve el Estado como un leviatán, un monstruo individual encargado de gobernar sobre las peores pasiones humanas en busca de imponer el bien común. Y el poder absoluto es el Estado absolutista, ¿no? Es decir, el Estado conducido por un solo hombre. Y más o menos contemporáneo está el que me gustaría que fuera mi pariente, que es Baruch Spinoza, que para él el Estado totalmente absoluto es todo lo contrario, es el Estado democrático, el Estado de las multitudes, llamaría alguno de sus estudiosos, y define este Estado como aquel en el que todos los que nacieron de padres ciudadanos, o en el solo patro, los que son beneméritos del Estado, o que deben tener derecho a la ciudadanía por causas previstas, todos estos, con justicia, reclaman su derecho a votar en el Consejo Supremo y ocupar cargos en el Estado, y no se les puede negar, a no ser por un crimen o una infamia. Eso decía Spinoza. Es decir, es lo contrario. Por un lado es el monstruo que a nombre de todos va a combatir los intereses egoístas e individuales para imponer un interés general, y este otro que habla de la democracia de la multitud, ¿sí? Estas dos diferencias son portadoras de consecuencias inmensas, aunque desde luego la concepción hobsoniana ha sido la dominante y la otra ha sido la anomalía que se ha colado en la historia y que subyace debajo de muchos movimientos. Si aplicáramos el pensamiento Foucaultiano al concepto de interés público, habría que considerar en primera instancia que para Foucault es imposible un contexto neutro en el cual pueda celebrarse la discusión y la conformación de lo público. En Foucault, ya desde el nacimiento de una persona, a esta le corresponde relacionarse con un mundo en el que le precede, despojada desde un principio de toda posibilidad de neutralidad. Esta condición le obliga a resistirse, a impugnar su origen, a luchar, ya sea contra las formas de dominación étnicas, sociales, religiosas o económicas, ya sea contra las formas de explotación que separan a los individuos de aquello que ellos mismos producen, o contra aquello que ata al individuo a sí mismo y lo subsume a otros. Es decir, la lucha en los campos de la transformación de lo real, lo llama él, de la producción de significado y de las relaciones de poder. Ahora, hay que recordar que para Foucault el poder no es una cosa,
¿sí?, sino la capacidad para hacer que otros hagan lo que yo quiero. En tanto las relaciones de poder se encuentran enraizadas en el sistema de redes sociales, estas relaciones se caracterizan por su movimiento y su cambio constantes. Alternan mecanismos más estables de poder con el libre juego de las reacciones antagónicas, pues las relaciones de poder no podrían existir sin los puntos de insubordinación, de escapatoria. Es en este ámbito donde, según mi parecer, se determina el interés público en cada lugar a tiempo. Es decir, las diferentes fuerzas sociales abren espacios de guerra o juego para actuar sobre los adversarios e imponer sus propios intereses como interés general, siguiendo estrategias de poder para lograr un objetivo determinado, alcanzar ventajas sobre los otros y o llegar a obtener una victoria sobre los oponentes. Esta estrategia de confrontación sueña con transformarse en una relación de poder más estable, mientras que cada relación de poder puede ser transformada por nuevas estrategias ganadoras en un movimiento sin fin. A mi juicio, esta forma de ver las relaciones de poder hace de la discusión del tema de interés público un verdadero campo de batalla en el que participan, consciente o inconscientemente, de manera organizada o caótica, todas las fuerzas sociales. Esto lo podemos ver en nuestro país durante las discusiones y votaciones que se llevan actualmente en las cámaras de senadores y diputados, cuando se discuten las leyes. Las cámaras representan el ámbito formal de la definición jurídica del interés público en nuestra democracia. Pero en esos debates participan no solo los partidos políticos, sino también otros representantes de la sociedad que, haciendo acopio y uso de su poder y empleando diversas estrategias, hacen todo lo posible para incidir en la determinación de las nuevas leyes. Desde este punto de vista, el interés público será una especie de campo de batalla en el que participan de manera desigual y diferenciada las distintas fuerzas sociales que conforman cada sociedad. Esto llevado al término de los recursos públicos para las artes y para el teatro, querría decir que tendríamos que ser una comunidad organizada que planteara necesidades, que consiguiera aliados para convencer a otras partes de la sociedad que lo que hacemos es importante, y que cuando estas comunidades no se organizan, entonces son incapaces de plantear eso, y son otras las que se reparten el pastel de una manera más generosa para ellos y menos generosa para nosotros. Esta visión de Foucault es interesante porque es una de batalla, como de militante, ¿no? En una lucha constante por modificar el lugar donde estamos y negociar con otros para mejorarlo. Una postura muy distinta ante lo público, este es un poquito más complicado, y la política es la asumida por Emmanuel Levinas a través de su concepto de la ética y su interés por atender todo aquello que se encuentra más allá de lo que él llama totalidad del sujeto de la historia. Él le llama a eso tender hacia lo infinito. Tiene un libro muy bonito que se llama Totalidad e Infinito, y ahí realiza un análisis histórico de la tradición occidental, desde Sócrates a Heidegger, para probar que el acto de libertad y el acto de conocer se han reducido a una acción de imperialismo ontológico, que supone la primacía del mismo sobre el otro y, por lo tanto, la anulación del otro y la sumisión del otro. Para Levinas, el yo es un yo en movimiento y que alcanza su identidad precisamente a través de lo que le acontece e incluso a través de su propia alteridad, la negación del yo por el sí como uno de los modos de identificación del yo. En fin, no sé si... Pero él habla que lo que llamamos totalidad, esta concentración en el mismo o en el yo, es una totalidad egoísta. Y contra eso quiero poner lo infinito, que es la ética y la responsabilidad, al abrirse a lo otro, a la alteridad de afuera. Esta operación no parte de la totalidad del mismo, sino de un vacío que posibilita el desbordamiento permanente de todo contenido del otro. ¿Sí? La responsabilidad consiste entonces en conseguir que el centro de gravedad del ser permanezca fuera del mismo, en la exterioridad. La ética, por su parte, es para Levinas el cuestionamiento del mismo llevado a cabo por el otro. El extrañamiento del otro a mis pensamientos, a mis posesiones, el cuestionamiento de mi espontaneidad por medio de la presencia del otro.
Como Levinas no es ningún ingenuo y está consciente de que la gran mayoría de las instituciones creadas por la humanidad a lo largo de la historia se han comportado y lo siguen haciendo desde la perspectiva de la totalidad y no del infinito, han actuado desde el punto de vista del yo, del mismo, tomando en cuenta en pocas ocasiones lo que el otro puede aportar. Desde la postura de este filósofo, el concepto de interés público pasaría del campo de batalla a espacio de apertura, a oportunidad para otorgar lugar y tiempo al otro, no para recibir la visión del otro, sino como hospitalidad, para hacer realidad la donación del otro. Finalmente toca reflexionar. Bueno, aquí, vamos a dejarlo aquí, porque si no me emociono. Es decir, es que estas dos concepciones tendríamos que hacer una síntesis para abordar el problema del interés público. Es decir, la de Foucault que dice hay que batallar por los intereses de esta comunidad, para lo cual hay que aliarse con otros para negociar ante los demás, que ocupemos un espacio mejor y que suprimamos todas las injusticias que acarreamos sobre nuestras espaldas. Y Levinas plantea una cosa, bueno, es que también dependemos del otro. ¿Qué es lo que necesita el otro? ¿Por qué yo tengo que imponer, por ejemplo, en nuestro caso, que todo el mundo debe ver teatro desde que son bebés hasta la mayoría de edad, que todo el mundo tiene que financiar el teatro en todas y cada una de sus necesidades? Es decir, podríamos pensar y ser más receptivos a lo que la sociedad también exige de nosotros o necesita de nosotros. En estas dos cuestiones opuestas, yo creo que se encuentra el meollo del asunto del interés público. Y lo otro, que espero ser muy breve, es los modelos. Independientemente de los sistemas políticos, bueno, no tan independientemente, pero podemos observar en el mundo 4 modelos de participación del Estado en la cultura y por lo tanto en el teatro. Yo no veo modelos que sean diferentes a estos, solo he visto estos 4 y si alguien piensa lo contrario, está bien, me daría mucho gusto alargarlo, pero yo veo solo 4. El primero es el modelo intervencionista que nosotros conocemos bastante bien, o sea, de allí se define que el interés público es que el Estado asuma las tareas que conciernen a la difusión y la creación en el campo del arte y de la cultura. Esta es una tradición europea, viene sobre todo de Alemania y Francia. El caso mexicano es un caso inspirado en este caso europeo, pero sobre todo y especialmente en uno que fue concentrado y centralizado, que es el caso francés. ¿Sí? De hecho, el primero que trae ese tipo de políticas públicas a nuestro país es Maximiano, que trae los primeros museos, que funda la Compañía Nacional de Teatro, que funda otras cosas. Es el modelo que regímenes políticos para un lado o para el otro, el que se preserva hasta nuestros días, para bien y para mal. Desde luego, el nuestro es inspirado en eso, no con los recursos económicos de esos países. El modelo alemán es un poco distinto en el sentido que no parte de un modelo concentrado y centralizado, sino por sus circunstancias históricas, por muchas de ellas, es un modelo donde todo está desconcentrado y descentralizado. El francés es más como el nuestro, aunque ellos han hecho importantes cosas para modificarlo. El segundo modelo es un modelo que conocemos menos, pero que existe en Quebec, en la provincia de Quebec, en Canadá, que es un modelo donde el Estado no interviene directamente, sino que asigna recursos para que quienes se dedican a eso cumplan de manera autónoma e independiente con la función social que tiene la cultura y las artes. Y eso se desarrolla principalmente a través de convocatorias y concursos. No solo eso, pero básicamente, es decir, dispone de los recursos públicos para que sean los artistas organizados quienes llevan a cabo esa tarea a través de mecanismos de distribución de recursos donde se ponen cuáles son los objetivos de esos dineros, para qué fin van a ser utilizados y qué efecto social requieren. En Quebec
la mayor parte de los dineros se reparte de esa forma. En nuestro país hubo una creación de una institución que cambió totalmente las políticas culturales del país, y fue en 1989 con la creación del FONCA, aunque hay que decir que no es la mayor parte de los recursos públicos la que se distribuye de esta manera, es una parte menor, pero que sí cambió de manera importante la manera de distribuir los recursos públicos. Hay un tercer modelo, que es un modelo que se puede confundir como un modelo privado, donde lo que hace el Estado es renunciar a ingresos por la vía de impuestos, para que ese dinero, que es en realidad un dinero público a través de la renuncia, ese dinero sea llevado al terreno de la cultura y las artes, y que la decisión de a quién van a ser asignados esos recursos quede en las manos privadas, ya sea individuales o de corporaciones o fundaciones que trabajan para las corporaciones o para los individuos. Este es el modelo gringo básico, que lleva muchos años haciéndolo, que viene una tradición de más de 100 años y que reúne muchos recursos. No es el único que lo hacen también en Brasil de manera importante, pero no hay que perder de vista que se trata de recursos públicos, es decir, de toda la sociedad, aunque sea a través de la renuncia, y no hay que perder de vista que la decisión en la mayor parte de los casos las decisiones son tomadas por los particulares. Nosotros tenemos una parte de nuestra política teatral en este ámbito, Efiteatro, que aunque es una cantidad modesta comparado con todo lo demás, Efiteatro responde a este modelo, es un recurso privado que se convierte en público a través de la renuncia del pago de ciertos impuestos y que es aprovechada para hacer teatro por particulares. Este es el tercer modelo. El cuarto es muy sencillo, se define que no hay ningún interés público en apoyar especialmente a la cultura y las artes y por lo tanto no les damos un clavo. Hay que decir que estos modelos conviven, no hay un solo modelo de estos que funcione de manera pura, todos están combinados. Hasta en el país donde no quieran dar un quinto para las artes, de pronto hay algún sobrino al que hay que pagarle una pastorela y se la pagan con dinero público, o como podemos ver en el caso de México, tenemos los teatros públicos, tenemos una compañía nacional de teatro, tenemos por otro lado concursos en el FONCA para apoyar ciertos proyectos y ciertos artistas con becas individuales, y por otro lado tenemos Efiteatro para otras cosas, y tenemos con el dinero público a través de la renuncia de pagos privados de impuestos, y por último tenemos también el que en muchos lados pues, a la gente y a los gobiernos no les importa nada y no dan un clavo. Tenemos todos los modelos funcionando al mismo tiempo, sin embargo el predominante en cada país es diferente, y en el caso del nuestro es el intervencionista. El que pone el dinero directamente a través de sus instituciones que manejan la ópera, los museos, el teatro y demás. ¿Cómo se hace esto de la intervención? También cambia, porque puede ser a través de funcionarios directamente o a través de direcciones artísticas elegidas. Por ejemplo, en Estados Unidos los museos se hace una convocatoria un año antes de que cambien de director. Concursan no sé cuántas personas, un comité escoge quién va a ser y se le da un contrato por 3 años o por 4 años. Operan de otra manera, no son funcionarios los que deciden quién va para cada lugar, y que cuando cambia el funcionario cambian a todos, se van todos, sino se hace a través de concurso. Hay distintas modalidades. Estos son los 4 modelos y todos responden a distintas nociones de lo que es el interés público. Por eso la discusión de lo que es el interés público para el teatro, en el caso del teatro es importante, y por eso la participación de una comunidad artística, más allá de las rencillas y las discusiones específicas y pequeñas, está en cómo plantear ante el resto de la sociedad la necesidad de que el teatro ocupe un lugar de importancia, o sea, la necesidad de que la política llegue al teatro en los términos más
positivos del mundo. Ya me pasé, ¿verdad? Perdón, pero ya, con esto. Bueno, seguimos ahora con Lourdes González, que nos hablará sobre redes, circuitos y residencias, y recordarles que Lourdes coordinará la mesa con los ponentes seleccionados el próximo martes 17, misma hora, mismo espacio. Lourdes, por favor. Muchas gracias, Juan. Primero, pues me llama mucho la atención las pocas ponencias recibidas en general, y bueno, en esta mesa se me enviaron 12, de las cuales 2 no cumplían en realidad con los requisitos, más bien su interés no estaba en la mesa, sino estaba en otra. Entonces, recibí 10 ponencias, de las cuales me tocó elegir 4, y quise o busqué elegir en esta diversidad de país que tenemos proyectos que pudieran representar la complejidad de un territorio mexicano al cual nos estamos topando, al cual nos estamos enfrentando, y por el cual queremos, o en el cual queremos hacer teatro. A mí me gustaría, ahorita les voy a contar estas ponencias, pero me gustaría particularmente invitarlos, si Juan no se agüita que yo ponga el desorden, pero pues quien quiera estar de oyente, invitadísimo a las sesiones cerradas, y por supuesto invitados todos a las sesiones abiertas, pero aún más, si pudiéramos tener más allá de estas 4 ponencias, la colaboración y la participación de todos, no solamente los que quedaron sin ser elegidos, sino todos aquellos que tengan una experiencia o que quieran compartir o que quieran preguntar sobre este tema, que es las redes, los circuitos y las residencias, pues será muy bienvenido y sobre todo enriquecerá muchísimo la discusión. Me parece que más allá, a diferencia de Mario, que elaboró toda una ponencia teórica muy Foucaultiana, a mí me gustaría que pudiéramos trabajar o pensar desde la apertura, desde la pregunta. Yo no propongo un marco teórico en este momento para pensarlo. Les comparto las 4 ponencias primero que fueron elegidas. La de Laura Tuleda, La isla perdida en la intervención de espacios, que proviene del Distrito Federal. La segunda es una red alterna que nació en Yucatán, de redes y rizomas en el sureste. La tercera es Marisa Jiménez Cacho, con un proyecto de niños y jóvenes. Su ponencia nos compartirá este proyecto sobre la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Y por último, la ponencia de Laura Jaimes Barrientos, que es de aquí, de Aguascalientes, cosa que me dio mucho gusto porque me parece que en este contexto donde varios de los participantes estarán proviniendo de esta ciudad, a mí me importaría mucho conocer el contexto en el que están trabajando y conocer sobre todo, pues en términos de necesidades, para compartirlas y confrontarlas con otros proyectos. No sé si ya dije, pero agradezco mucho a la muestra pues la invitación, sobre todo porque me parece interesante la diversidad de los ponentes que estamos aquí. Y bueno, mi experiencia, como decía Juan, tiene que ver más con la producción, la programación y la dirección de espacios escénicos. He tenido la oportunidad y el privilegio de conocer muchos festivales dentro y fuera de México, de conocer a muchos programadores y sobre todo de discutir mucho qué se programa, cuál es la situación del teatro en México, qué está saliendo y qué está circulando. Celebro además que se abra un espacio para la reflexión, el análisis y el pensamiento tan necesario en el teatro en México, donde a veces solamente ponemos el acento en el accionar y nos falta elaborar nuestra propia
práctica. Cuando hablamos de redes, circuitos y residencias, a mí se me vienen distintas palabras relacionadas que tienen que ver con movilidad, con relaciones afectivas, con relaciones políticas, con relaciones profesionales y con afinidades teóricas. Me parece que ante el retraso de las instituciones en general para entender las necesidades actuales tan diversas y sobre todo tan amplias en distintas zonas del país, en distintas regiones, en contextos tan desiguales y tan diversos, es justamente la creación de redes donde tenemos una ventana de esperanza. Estos tres temas, redes, circuitos y residencias, si bien es cierto, son pertinentes y se relacionan, cada uno podría también ser abordado y desarrollado a profundidad para su análisis. Y bueno, como les decía, yo tengo preguntas y les comparto estas preguntas para que, si es de su interés, pues nos sentemos justamente a pensarlas juntos. ¿Cómo generamos argumentos más sólidos que sostengan y reflexionen acerca del trabajo escénico y que estas prácticas sean la propia metodología que obligue a la academia a repensar sus modelos de aproximación o no, o justamente de su exclusión de la academia? ¿Cómo podemos elaborar, fomentar y reforzar circuitos, relaciones y colaboraciones, entendiendo que con las condiciones sociales, políticas y económicas con las que cuenta este país, es necesario repensar los modelos de producción, circulación y consumo desde distintas lógicas? ¿Qué artistas mexicanos están viajando? ¿Por qué están viajando? ¿A qué obedece que circulen? ¿A qué obedece que surjan redes donde de pronto, en este afán del centralismo que tenemos tan mexicano, no solamente hablo del Distrito Federal, hablo en este caso de Guadalajara también, cómo es que miramos hacia otros lugares? ¿Cómo podemos mirar hacia el norte, mirar hacia el centro, mirar hacia el sur? Acabo de regresar de un festival en Playa del Carmen, un primer festival internacional de teatro en Playa del Carmen, y es muy sorprendente cómo en un lugar como Playa del Carmen, que parece tan internacional y tan turístico, muchas de las personas que fueron a estas funciones de bastante buena calidad, era muy conmovedor ver cómo era su primera vez en el teatro y cómo expresaban al final lo conmovidos que estaban de tener por primera vez en Playa del Carmen un espacio donde se pudiera presentar teatro. Estamos hablando del siglo XXI, en el año 2015, y Playa del Carmen acaba de inaugurar su primer teatro en este verano. ¿En qué contextos están surgiendo? ¿Qué artistas? ¿Cuáles son las necesidades discursivas de estos artistas? ¿Y cuáles son las necesidades de los programadores de llevar a estos artistas a sus propios festivales? Es a través de las redes, circuitos y residencias como se puede fortalecer y circular el teatro dentro y fuera de México, pero es a través también de estas redes principalmente donde el mismo teatro mexicano puede fortalecerse. Necesariamente si quiere ser mirado por otros y desde otros. Pues esta es mi invitación en los siguientes días. Los conmino a que nos acompañen y los esperamos el martes en la sesión pública. Muchas gracias. Bueno, y ahora cedemos la palabra a Gabriela Lac, quien nos presentará lo recibido y las ideas sobre la temática de espacios y salas independientes. Gaby, por favor. Gracias. Buenas tardes, buenos días, no sé en qué lugar del día estamos. Gracias, Juan, y a la Coordinación Nacional de Teatro por invitarme una vez más a nutrirme del teatro mexicano. Bueno, siendo extranjera, tengo como una visión particular de lo que sucede. Admiro mucho el sistema el modelo de financiamiento, porque bueno, nosotros tenemos un modelo de financiamiento, yo creo que también intervencionista, pero muy mal aplicado.
o por lo menos muy deficiente. Sin embargo, creo que en lo que tiene que ver con salas y espacios independientes, por algo que quizás tiene que ver con un modelo intervencionista, pero una sociedad que atravesó una persecución política en una etapa muy dura de nuestro país, se vio lanzada, y no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica, se vio lanzada la comunidad artística a encontrar refugio en los espacios independientes como la posibilidad de generar sus discursos por fuera de esa relación rota que estaba sucediendo con la gestión pública, con el Estado. Entonces, desde ese lugar de un teatro independiente muy fuerte, como decía Juan, hay más de 500 salas de teatro independiente a lo largo de toda la Argentina, es que, bueno, me interesa seguirme involucrando en lo que es la problemática de la consolidación de las salas independientes en México, que creo que es un movimiento que está creciendo desde el 2011, que comencé a venir a México hasta ahora, cada vez veo más, así como también me entero del cierre de algunas, como El Bicho recientemente. Pero creo que hay una clara intención de fortalecer el sector y bueno, y este espacio de reflexión va a ser para mí un privilegio poder también mirar el propio trabajo con la mirada de ustedes. Creo que la muestra es un espacio absolutamente propicio para inaugurar un Congreso Nacional de Teatro. Primero porque creo que va a ser un congreso bien particular y diferente. Al menos en Argentina los congresos son espacios académicos y creo que aquí puede haber un cruce muy interesante entre la teoría y la práctica, porque fundamentalmente estamos rodeados de hacedores que están cruzados por problemáticas concretas del hacer. Entonces, en ese sentido creo que puede llegar bueno, esto que inicia y que va a ser algo muy seguramente que se revisará y que seguirá creciendo a lo largo de las próximas muestras. Me parece que es un espacio muy auspicioso. Por otro lado, no soy muy buena oradora, así que les preparé un texto que, como para no irme por las ramas y sintetizar algunas de las cuestiones, sobre todo de lo que ha sido la participación en este eje específico. Creo que me resultó muy interesante ver cómo los tres ejes se plantean desde un lugar de la problemática de la producción teatral, ¿no? Que tiene que ver con las redes, con el financiamiento y con las salas independientes, cuando normalmente en Argentina en los congresos de teatro hablan de dramaturgia, ¿no? Como que siempre tienen que ver con temas más de la creación, y creo que es algo muy auspicioso porque nos pone a sacarnos el automático y empezar a revisar las prácticas desde ese lugar tan concreto que tiene que ver con el día a día, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. El teatro es un arte de repetición, una función tras otra las obras suceden frente a nuestro público, por lo tanto es natural reproducir los formatos, tradiciones, convenciones, y de tanto insistir con su presencia se transforman en irrefutables. Pero los contextos cambian y el contraste con la experiencia nos permite reflexionar para orientar las prácticas y las estrategias hacia caminos que nos permitan que esa experiencia se enriquezca, se transforme y nos transforme. El año pasado, en la Muestra Nacional de Teatro en Monterrey, el país estaba convulsionado y el teatro también. La necesidad de estar juntos sobrepasaba la escena y era necesario hablar de lo que sucedía. La necesidad de estar juntos, hubo asambleas de artistas y todos, cada uno a su manera, se manifestó por lo que estaba sucediendo. Es necesario asumir de una vez que estamos aquí y ahora. En la medida que tengamos visión y capacidad crítica, es posible transformarse y mejorar nuestras condiciones de existencia. Si no damos la espalda al acontecimiento,
porque de lo contrario solo nos convertimos en su amnesia. De esto se trata la gran oportunidad que nos da el nacimiento de este Congreso, que se ocupa de algo tan necesario como volver a pensarse para asumir el aquí y ahora que nos toca. En lo particular, en lo que refiere a las salas de teatro independiente, me parece un eje fundamental por la complejidad que implica y la diversidad de situaciones de la práctica teatral que involucra. Pero también porque en un contexto de conflictividad social son necesarios espacios de autonomía para poder ejercer el pleno desacuerdo, la crítica, la denuncia y el señalamiento. En este eje temático se presentan 16 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 4. El criterio para realizar dicha selección tuvo que ver con la calidad de las propuestas, el perfil del abordaje, la trayectoria de los participantes y su lugar de procedencia. Las propuestas seleccionadas fueron del teatro y sus rendijas, que es un trabajo de Raquel Araujo que reflexiona sobre la generación del movimiento de salas alternativas en la ciudad de Mérida entre el 2009 y el 2015. A partir del cual revisa estrategias que derivan en la construcción de proyectos de continuidad con relación a los procesos creativos, al desarrollo de audiencias y a la administración de los grupos en los recursos humanos y materiales. Es muy interesante el planteo de Raquel porque aborda problemáticas claves, el trabajo de la construcción de públicos, la curaduría, los procesos creativos que suceden en esos espacios, situaciones que son inherentes y fundamentales para dimensionar la actividad y poner en perspectiva el pensamiento tanto artístico como de gestión que implica llevar adelante un proyecto de sala independiente. Otra de las propuestas que forma parte de este eje se titula El trabajo escénico, su reconocimiento legal y los modelos de operación y administración de los espacios en los que se desarrollan. Esta propuesta de Jalisco se propone revisar el modelo de salas independientes en lo referente a su marco legal que contempla específicamente las necesidades de este tipo de espacios para dar una plataforma de sustentabilidad y sostenibilidad en el contexto legal. El grupo que realizó este trabajo está compuesto por Verónica López García, Teófilo Humberto Guerrero Manso, Alejandro Herrera, Mayra López y Luz Emilia Aguilar Sincer. Este tema es sumamente importante de revisar, ya que no solo es importante plantearse cuáles son los apoyos para la creación y el sostenimiento de los espacios, sino también derribar barreras que implican esa creación y ese funcionamiento diario de los foros. Son diversos, de acuerdo a los lugares donde cada foro funciona, cuál es la situación legal y cuáles son las problemáticas. Por eso este es un tema bien puntual y que, si bien nosotros acá lo vamos como a avanzar y elaborar en un contexto nacional general, seguramente después se van a tener que revisar en cada contexto para poder hacer algún tipo de planteamientos. Esto en Argentina lo hemos hecho, ha sido un trabajo de muchísimos años de elaboración de legislación pertinente para que las salas de teatro independiente no tengan problemas, no sean clausuradas, puedan recibir financiamientos, puedan recibir todo tipo de apoyo. Entonces, creo que bueno, es un tema, es un eje fundamental del tema. Porque esa legislación es lo que permite adaptarnos, ¿no? Y poder poner en funcionamiento óptimo y no estar siempre con la rispidez del impedimento. Luego está la propuesta de Antonio Zúñiga de Carretera 45, un teatro de barrio para el barrio, mecanismos de funcionamiento de espacio independiente en un entorno popular. Uno de los principales aportes del espacio del teatro independiente es la distribución territorial de la cultura. No en el sentido de llevar cultura a los barrios, porque los barrios ya la tienen, sino de generar polos para su desarrollo y que los habitantes de zonas periféricas puedan acceder al teatro sin la necesidad de trasladarse de sus comunidades al centro. Por último, Teatro y Campo de Batalla de Patricio Villarreal hace un repaso por distintas propuestas filosóficas y artísticas que buscan politizar nuestra práctica más íntima y cotidiana a través de la misma estética, utilizando el paradigma del campo de batalla como arma y estrategia de lucha. Patricio es miembro de Teatro Ojo, que es un grupo muy interesante que investiga nuevas formas para hacer de la escena un puente crítico entre lo estético, lo político y nuestra vida cotidiana.
Es fundamental el aspecto político para presentar los espacios independientes, para pensarlos, porque los espacios independientes no pueden escapar de la zona a una zona de seguridad. Tienen que convivir con su entorno y permanecer. El desafío es cómo se construye esa relación, cómo la hacen vital y necesaria, cómo responden a la urgencia, la de los artistas, pero también la de la comunidad a la que pertenecen. Y no se trata solamente de tener un número de espectadores, se trata también de qué queremos con ellos, además de que vengan a vernos. Estar afincados, tener un lugar de residencia, una casa que convoca a artistas a vincularse con un público, es construir un relato de México. La actividad de esos foros ha crecido en el tiempo, tanto en cantidad como en complejidad. Rancière aporta un concepto interesante para aplicar a este caso, cuando plantea que la emancipación es el desmantelamiento de la vieja división de lo visible, lo pensable y lo factible. Cada uno debe armar su propio poema en este territorio, movido por su deseo. Estos espacios son dispositivos creados por teatristas que deciden elaborar un disenso de los sistemas productivos. En consecuencia, además de ser arquitecturas teatrales, el lugar donde ocurre el teatro son operaciones ideológicas que inscriben sus propias ideas de teatro y habilitan para que otros también las generen. La existencia de los espacios teatrales como modelo de autogestión no está en peligro de extinción, a pesar de ser un fruto extraño. Diría que al contrario, siguen naciendo propuestas cada vez más singulares y con perfiles particulares, a pesar de que asistimos a lo que decía antes, al reciente cierre del Bicho. En las salas de teatro independiente se construye una escena, se plasman alianzas artísticas, se crean formas de intercambiar con el público, se corren las barreras de lo tradicional, de lo que tradicionalmente se comprende como teatro, se generan vínculos cercanos con la comunidad, se construyen equipos de trabajo con objetivos que trascienden lo individual para situarse en el interés común, en la práctica colectiva y en las alianzas afectivas. Y se crean no solo productos artísticos y espacios para brindarlos a un público, sino también lugares para repensar las dinámicas y las prácticas artísticas, creando cada vez un escenario que no habíamos imaginado. El teatro independiente siempre se encuentra en estado de restricción y autoafirmación, tanto estética como productiva. Nadie nos pide que existamos. Como modelo económico se resiste y contrapone a las leyes del mercado. Todo lo que hace es lo que no debiera hacer para ganar dinero. Espacios pequeños, entradas a bajo costo, procesos largos de trabajo, escasos recursos para la producción, pocas personas realizando múltiples tareas y alto nivel de formación de los trabajadores y en muchos casos de alto reconocimiento en el campo de la cultura. Los colectivos que llevan adelante estos proyectos se constituyen como grupos de trabajo especializados, siempre pequeños en relación con la dimensión de la actividad, con un alto nivel de compromiso por parte de sus integrantes. Quienes trabajan allí no son empleados, sino miembros de un colectivo. Que logran poner en marcha de manera dinámica y resolutiva la maquinaria necesaria para que la actividad se desarrolle y cumpla con las expectativas comunes. Es interesante y particular que los valores que administran son en gran medida de un orden inmaterial y simbólico, características que los constituye como organismos capaces de sobrevivir en épocas de crisis donde se trastorna la dinámica social. Los objetivos que movilizan estos espacios fundamentalmente se inscriben en el terreno de los logros artísticos y cooperativos, donde lo económico es una parte de lo necesario para funcionar, pero no es suficiente para dar sentido y continuidad a estos proyectos. Y eso es importante porque siempre se piensa al revés, que el dinero es lo suficiente. Acá, en la crisis económica y social que atraviesa el mundo, en algún momento tendremos que dejar de preguntarnos sobre cómo el arte aporta a la economía para comenzar a pensar cómo el arte ayuda a recuperar el tejido social y cultural degradado y en crisis. Ya no sabemos cómo estar juntos sin hacernos daño,
En ese sentido, los espacios independientes son una oportunidad para generar alianzas entre las personas y fuerzas que puedan ayudarnos a mejorar la manera que tenemos de relacionarnos. Son lugares donde la lógica que nos está aniquilando socialmente es reelaborada y se produce un espacio de excepción. Son espacios donde prevalece la práctica democrática y horizontal. Y creo que solo decir eso ya es mucho. El teatro independiente tiene un perfil político. A lo largo del tiempo fue construyendo una identidad que si quisiéramos sintetizarla en una frase sería espacios para ejercer la libertad, asumiendo lo que significa la intemperie. La pregunta es si el resto de la sociedad ve la importancia de su acción y decide acompañar y defender estos espacios. Y creo que este lugar puede ser muy valioso para lograr eso. De las 200 salas registradas en Buenos Aires, más de 150 son teatros independientes. En todo el país, este modelo registra más de 450, de la última, Juan ya dijo 500, pero yo tenía el dato anterior, donde se desarrolla una intensa actividad que combina laboratorios de producción y formación de profesionales de las artes escénicas. En 1930, cuando se habla en Argentina del nacimiento del movimiento del teatro independiente, Leonidas Barletta, uno de sus impulsores, hablaba de estos asuntos que se fueron perdiendo con la creciente automatización de los sistemas, porque lo independiente también se constituyó en un sistema con reglas, con modos, que anularon un poco la reflexión y que hay que volver a retomarla. La pregunta sería, ¿queremos ser independientes o queremos ser otra cosa? Creo que esa es una pregunta importante para dar a los que tienen espacios independientes. El teatro independiente tiene claros condimentos ideológicos que constituyen a lo largo del tiempo una identidad vinculada a la libertad de decir, asumiendo la intemperie que significa. Ahí ya me estoy poniendo vieja y repito. Lo que se entiende por fragilidad, por falta de recursos, significa una dinámica particular que implica el fortalecimiento del trabajo colectivo. Voy a contarles una anécdota que yo creo que es muy pequeña, pero que denota qué tipo de fenómenos ocurren en un teatro independiente. Algo que pasó hace muy poco. No hay un animal embalsamado para la obra de Webby, que viene de Buenos Aires a Córdoba, y Carolina Sismondi tiene uno y se lo presta. Webby se encariña con el animal y le pide que se lo dé en adopción. El grupo que integra Carolina se conoce con Webby. Le damos los libros que ha editado en Documenta a modo de agradecimiento. Pronto esas personas están produciendo una obra nueva y extrañan al zorro embalsamado, que les vendría muy bien como un actor más en este proceso. Pero en vez de pedírselo, le dicen, danos otro objeto con el que podamos crear. Le piden un objeto nada más ni nada menos que Emilio García Webby, que en una de sus últimas performances llevó a escena más de 100. Webby los invita a su casa y ven a Gertrudis, uno de los personajes de Máquina Hamlet que hizo el periférico de objetos. Él se los da y se los llevan a Córdoba. Gertrudis vuelve a escena, no como un objeto más, como parte de la historia del teatro en la obra. La verdad de los pies, estudio equívoco con seres humanos. Estamos acostumbrados a replicar, aprendemos a copiar modelos y a impregnarnos de lo que el ambiente propone. La pregunta es dónde está el deseo y cómo las políticas públicas verán el camino para acompañar ese deseo, reconociendo no como contenedores o realizadores de funciones a estos espacios, sino como usinas de la renovación teatral, de la construcción de otros modos de hacer y estar juntos en el mundo. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Como saben ustedes, hoy tenemos una importantísima, cariñosísima y comprometida acción que es aplaudir a nuestro compañero Fernando Moguel y que vamos a inaugurar su exposición homenaje en el segundo patio del ICA. Y
nuestros camiones ya están esperándonos aquí afuera para llegar a alcanzar a comer y después recordar a Moguel. No quiero terminar sin antes abrir el último tema, que es la propia muestra nacional, y considero que es muy importante hacerlo hacia el tema, en primer lugar, que podemos asir, que es la propia muestra que hoy día tenemos enfrente. Recordar cuáles fueron los objetivos lanzados en la convocatoria, los objetivos generales de la misma, y diferenciarlos de los objetivos particulares de esta. En la convocatoria ustedes pueden encontrar que hay unos objetivos trazados en general, hacia dónde debería ir una muestra nacional, esta muestra nacional. Lo recuerdo muy rápido, es actualizar los procedimientos de exposición, intercambio y creación del teatro mexicano. 2, desarrollar el potencial humano y artístico de todos los participantes. 3, exponer el teatro mexicano a nacionales y extranjeros. 4, compartir información sobre los contextos particulares bajo los que se crea un determinado modo de teatro. Y 5, generar acuerdos y proyectos para el desarrollo del teatro nacional. Esta visión general las ponemos en sus manos, analicémosla, veamos si vamos en ese camino o en otro. El segundo punto es recordar los objetivos particulares de esta muestra. Hoy día y en este momento es el mejor momento para analizarlos. Los objetivos particulares fueron reformular el concepto de muestra con base en nuevos objetivos, modos de participación y alcances. El segundo, crear clasificaciones curatoriales y evidenciar los contextos de producción y creativos de los fenómenos presentados. El tercero, hacer énfasis en los procesos creativos de cada uno de los grupos seleccionados y intentando construir espacios propicios para el aprendizaje y la sociabilización de las experiencias, ¿no? Caso sumamente concreto, todo el desarrollo del ERI para lo que acabo de decir. Cuarto, promover formas de convivencia entre los asistentes y los diferentes públicos. Hoy a las 5 de la tarde iniciamos con las actividades desarrolladas en el Ágora, que estarán abiertas hasta las 3 de la mañana y que iremos construyendo la programación también de manera conjunta. Y por último, el quinto punto, objetivo particular, la creación de este Congreso Nacional. Creo que es importantísimo que revisemos entre todos estos objetivos generales y particulares y que sumemos una vez más a lo que a mí me gusta llamar puesta en crisis. Poner en la mesa es el esquema de la estructura que estamos viviendo. Cómo está funcionando, ustedes son las personas que más lo van a poder analizar, cómo está funcionando la muestra en su vida cotidiana, pero también cómo funcionó lanzamientos de convocatoria, las diferentes líneas curatoriales, si algunas se traslapaban, el proceso de dictaminación, el modelo estructural de ERI, Congreso, Ágora y Encuentro de Gestores. Todo eso está en nuestras manos para ser discutido plenamente. Les doy un poco para Lourdes lo encaminó también para allá y me parece muy bien. El modelo que planteamos seguir se divide en dos partes. El primero, poder recoger de primera mano, sea acercándose cualquiera de los miembros de la dirección artística, del equipo Telecápita o de los especialistas del Congreso, o bien escribiendo al siguiente correo, que es el correo de Carmen Zabaleta, quien va a hacer toda la recopilación de la información, que es Carmen Zabaleta con Z y con V, carmenzabaletaherrera@gmail.com. Ahí le rogamos de manera enfática que manden todos sus comentarios o nos los transmitan directamente y que podamos ir construyendo la reflexión sobre estas 4 líneas de la manera más profunda posible. ¿Qué significa puerta abierta, puerta cerrada? Que se ha oído mucho. Esto es puerta abierta, ¿no? Son las 5 sesiones, 4 ya nos quedarán para adelante, en donde estaremos todos juntos, y de 11 a 1 de la mañana, mientras están las clínicas, quien quiera venir a esta zona de la Universidad de las Artes podrá discutir, plantear las dinámicas propuestas con los que estamos en la mesa,
con los ponentes de cada una de las mesas conforme se acerque el tema, y ahí podremos ir aportando nuevas ideas, poniendo en crisis las que se esbocen en las ponencias o en las propuestas de los especialistas, y a partir de ahí acabaremos el sábado construyendo un documento lo más común posible que nos sirva como bandera para defensa de nuestras salas independientes en cualquier parte del país, como bandera para articular entre todos procesos de circulación y para saber también qué modelo de muestra queremos y qué modelo entre estos 4 metidos a una licuadora que planteaba Mario es el que necesitamos dependiendo el momento que estamos viviendo hoy. De verdad, muchas gracias. Estamos justos para una sección de preguntas. Ya nos comió mucho el tiempo la primera parte, estamos aprendiendo a jugar este modelo, pero le ruego que vía las redes de la muestra, vía el correo de Carmen, vía acercarse a todos nosotros, empecemos a discutir estos 4 temas que están abiertos. La parte apasionante será el recibir a los ponentes y analizar cada una de sus líneas a desarrollar y entre todos construir objetivos comunes, que es la parte fundamental del Congreso. Muchas gracias. Rogarles que nos vayamos rápido a comer todos, que lleguemos a las 2 actividades que tenemos previas a las funciones hoy. 4:30 el homenaje a Moguel, a las 5 la entrega del Premio Internacional de Ensayo Teatral en el Teatro Lali Romero, y ya después seguimos con las funciones. Muchas gracias por una mañana